Holy Week. Es el comienzo de la Semana Santa. And it starts well with a celebration. Y comienza durante la celebración It reaches a low point with the death of Jesus. y llega a un punto bajo con la muerte de Jesús. And of course, it ends with the resurrection and the joyous celebration. Y obviamente termina con la resurrección y un momento de mucho gozo. So, my question for us today is simply this. Entonces, mi pregunta es simplemente esta. If stones could speak, what Si would they las say? piedras pudieran hablar, ¿qué dirían las piedras? If a stone could speak, what would it say? Si una piedra pudiera hablar, ¿qué diría esa piedra? We see stones in many places. Vemos muchas piedras en muchos sitios. There are stones that we use for construction and for roads and for many things. Hay piedras que se utilizan para la construcción, para las carreteras, para muchas cosas. Can you imagine if you could talk to a stone that was on the cobblestone on the road? What would it say? Si tú te pudieras detener y hablar con una piedra que está ahí en el camino y le preguntaras, ¿qué crees que esa piedra te respondería? What would it say about the travelers who have gone by, the conversations that it has heard, as it ¿Qué has te been diría walked esa over? piedra de las personas que han recorrido sus calles o de las personas que han ido conversando al pasar al lado de ellas? ¿Qué te dirían las piedras? If we go to a graveyard, we will see many gravestones. Si fuésemos a una tumba, veríamos muchas tumbas hechas de piedra también. What would they tell us about the people in the graves? ¿Y qué nos dirían esas piedras de la gente que está enterrada en su sitio? What would they tell us about the people who come to those graves to mourn and to remember their loved one? ¿Qué nos dirían esas piedras de las personas que van al cementerio a llorar a sus seres queridos? ¿Qué dirían? If we were to go to Egypt and we were to see the pyramids, Si nos fuéramos, por ejemplo, a Egipto y viésemos las pirámides, these huge stones that are placed upon stone after stone to make the pyramids, todas esas piedras sobre piedra que fueron edificadas para construir las pirámides, what would they say? ¿qué dirían? What would they tell us about history? ¿Qué nos dirían de la historia? What would they tell us about the kings whose bodies were found inside? ¿Qué nos dirían de esos faraones que están enterrados dentro de ellas? What would they tell us about all the tourists who come from around the world to see these stones? ¿Qué nos dirían esas piedras de las pirámides de todos los turistas del mundo que pasan día tras día para verlas? If stones could speak, Si las piedras pudieran if they hablar, could cry out, si pudieran clamar, what would they say? ¿qué dirían? In the story that we will look at today, Jesus says, Y en la historia que vamos a leer hoy, Jesús dice, I tell you that if these people are silent, the stones will cry out. ciertamente os digo que si vosotros callaseis, las piedras clamarían. What did Jesus mean by this? ¿Y qué significaba esto que decía Jesús? What ¿Qué was quería decir Jesus Jesús? trying to say that ¿Qué estaba stones would cry out if the people stopped their worship and their praise? ¿Qué intentaba decir Jesús al decir, si vosotros callaseis, las piedras clamarían? To understand this, we need to look at the wider story, the whole story of Jesus and his entry into Y Jerusalem para that day. entender lo que significaba, qué quería decir Jesús, tenemos que ver toda la historia. So let's stand together, Entonces vamos a ponernos en pie. and we are going to read Y Luke vamos a leer chapter 28 to 44. Lucas capítulo 19, Versículos 28 a 44. esos. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. 44. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú,
conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amen. 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 You may be seated. ¿Os podéis sentar? If you have ever traveled on a long journey with small children, you will be familiar with a question that they always ask. Si has si has viajado alguna vez con hijos pequeños, estarás seguramente familiarizado con la pregunta que siempre hacen los niños. What is that question? ¿Cuál es la pregunta? How much longer? ¿Cuánto queda? How much longer? ¿Cuánto tiempo When más? will we get there? ¿Cuándo vamos a llegar? My kids still ask this question. Hoy en día mis hijos aún lo preguntan. There's an anticipation to get to the goal, to get to the place that we are journeying to. Porque hay una anticipación por llegar al lugar al que vamos. And oftentimes that journey seems long and difficult and boring. Y muchas veces ese viaje es aburrido, difícil. We just want to get to where we are going. Queremos ya llegar a destino. Well, Jesus has been on a journey. Entonces Jesús ha estado en un viaje. He has been traveling for several months towards Jerusalem. Él ha venido en un viaje por varias semanas hacia Jerusalén. This journey actually began way up north, past the Sea of Galilee, way up in Phoenicia. Y este viaje, de hecho, comenzó muy por arriba del Mar de Galilea, allá por Fenicia. Phoenicia, yeah. Sí, por Fenicia. And there, Jesus asked his disciples a question. Y entonces Jesús les hace una pregunta a los discípulos. Who do the crowd say that I am? ¿Quién dice la gente que soy yo? And then who do you say that I ¿Y am? quién decís vosotros que soy yo? And of course, Peter answered and said, you are the Christ, the Y es- Son of the living God. Y es cuando Pedro contesta y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. From this moment on, with this confession of Peter, Desde este momento de confesión de Pedro, Jesus begins to speak about his coming death. Jesús empieza a hablar de su muerte que está And he por says venir. over and over again to his disciples, Y repite una y otra vez a los we're discípulos, going to Jerusalem. vamos hacia Jerusalén, I am going to be betrayed. I'm going to be killed. porque allí se me va a traicionar, me van a matar, I will rise on the third day. pero me voy a levantar al tercer And he día. says this over and over again, preparing his disciples. Y lo dice y lo repite una y otra vez preparando a los He discípulos. knows that this journey will end in tragedy for him. Porque Jesús sabe que ese viaje va a terminar en tragedia para él, But he's moving towards Jerusalem. pero está avanzando hacia Jerusalén. They come down, they enter Samaria where they stay for a little while. Llegan a Samaria, se quedan allí por un tiempo en Samaria. And then one day he decides now is the time to make our way directly to Jerusalem. Y estando allí, Jesús toma la decisión de ir directamente a Jerusalén. Luke 9 tells us, Luke 9, 51 and 52. En Lucas 9, 51 y I think 52, we have the verse here. creo too. que tenemos en la pantalla el versículo. This is what it says. Dice esto, el 51-52 de Lucas 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesus set his face to go to Jerusalem. La palabra dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. He is beginning to go on this journey. Está comenzando su viaje. And what is the first thing that happens on this journey? ¿Y qué es lo primero que ocurre en ese viaje? They look for a place to stay in Samaria, Buscaron un lugar para quedarse en Samaria. and the Samaritans say, Y los samaritanos dijeron, we don't want you here. no te queremos aquí, There's no space for you. no hay sitio para ti. His journey to Jerusalem begins with rejection, Su viaje a Jerusalén comenzó con rechazo, which is a foreshadowing of how this journey is going to end. lo que es un vislumbre de cómo va a terminar este viaje. Did you notice that as we read our text, ¿Te has dado cuenta de que al leer el texto, that each of the three sections of this text begins with a similar idea? cada una de las tres secciones del texto comienza con una idea parecida? As he came close, A medida que se acercaba, as he was approaching Jerusalem, a medida que se acercaba a Jerusalén,
There's this idea that he is coming nearer and nearer and nearer to his destination. Hay una idea de Jesús acercándose cada vez más y más y más a su destino. How much further, Jesus? ¿Cuánto nos queda, Jesús? Just a little bit more. Solo un poquito más. Just a little bit more. Solo un poquito más. Just a little bit Solo more. un poquito más. He's moving closer and Se está closer. acercando y acercando y to acercando a Jerusalem. Jerusalén. He is reaching his goal. Está alcanzando su meta. Even the crowds recognized that he was coming. Incluso la gente, la multitud, reconocía que estaba viniendo. What did they say? ¿Y qué decía la multitud? Blessed is he who comes. Bendito es el que viene, Who comes el que viene in the name of the Lord. en el nombre del Señor, They were anticipating Estaban- of his arrival into Jerusalem. anticipando que alguien llegaba a Jerusalén. Today is a day that is often celebrated as a great triumph around the world for Christians. Y hoy es un día, today. Yep. Hoy es un día que se celebra un gran triunfo para los cristianos alrededor del mundo. Many people have palm branches and they're waving the palm branches and celebrating. Muchos tienen ramos en las manos y están celebrando. And that's true. There was a crowd that was celebrating and anticipating his coming. Y eso es lo mismo que ocurría con la multitud. Estaban celebrando, anticipando que llegaba. But his journey ended the same way that it began. Pero su viaje terminó de la misma manera que comenzó. When Jesus got to Jerusalem, Cuando Jesús llegó a Jerusalén, he faced rejection. encontró rechazo. And instead of being accepted as their king, Y en lugar de haber sido aceptado como su rey, he was rejected as their fue king. rechazado como su rey. And he would be crucified on the cross. Y sería crucificado en la cruz. And Jesus ends his message here, this section, with these ominous words. Y Jesús termina este mensaje con estas palabras. For the days will come upon you, Porque los días vendrán sobre ti, because you did not know the porque time of your no visitation. conociste el tiempo de tu visitación. Jesus was coming to Jerusalem, Jesús venía a and they did Jerusalén not recognize the day of his coming. y ellos no reconocieron el día de su venida. Now, can you imagine if you had a guest, ¿Puedes imaginar esto? Si tú tuvieras un a invitado, well-known guest that is coming to your home, uno que es muy conocido que viene de visita a tu and there's an casa anticipation that this guest is coming? y hay una anticipación de que este invitado está viniendo a tu casa. What would you do? ¿Qué harías? You get the food ready, ¿Prepararías la you comida? clean your house, ¿Limpiarías tu casa? you might tell some neighbors and friends. ¿Le dirías a tus amigos y a algunos vecinos? You would be ready. ¿Estarías listo? But can you imagine if you got tired of the waiting for this person to come? Pero ¿te imaginas la situación de que que estás cansado de estar esperando al invitado? And so the food goes cold, Entonces la comida se the enfría, house gets messy, la casa se pone sucia and soon you forget that they are even coming. y luego olvidas incluso el día de que iba a llegar el invitado. And so even when they come, Entonces, aunque llegue el invitado, you're not ready for the day of visitation. no estarías listo para el día de la visita. That is what has happened Y eso es here. lo que ocurrió aquí. They were anticipating the coming of the Messiah. Estaban anticipando que iba a venir el Mesías, But when he came, pero cuando vino, they were not ready for the day no of estaban his visitation. listos para el día de su visita. They rejected him. Lo rechazaron. The Easter story is about Jesus coming to Jerusalem with a purpose. Y la historia de la Pascua es una historia de Jesús viniendo a Jerusalén con un propósito, He is to become king. porque viene para ser proclamado rey. But the way to becoming king Pero el camino para llegar a ser rey is not just by the crowds, no es por la multitud, but it's by the cross. sino por la cruz. He had to be rejected. Tenía que ser rechazado. He had to pay the price Tenía for que our pagar sin el on the precio cross. de nuestro pecado en la cruz, And so that he could then fulfill the ultimate purpose para que entonces pudiera cumplir el plan, el to propósito restore us back to him, de restaurarnos de vuelta a Él, so that he could become king, Lord of our lives. para que Él pudiera llegar a ser el Rey y Señor de nuestras vidas. But how did they miss this? Pero ¿cómo no lo pillaron? How did they not prepare themselves for the visit of the king? ¿Cómo es que no estaban listos ni preparados para la visita del Rey? Should they have been ready? ¿Tendrían que haber estado listos? Yes. Sí. There were several witnesses that kept telling them, Sí, ¿por qué? Porque había muchos testigos que les habían estado hablando de este momento. the king is coming. Viene el Rey, Get ready. The prepárate. king is coming. Viene el Rey, Get ready. prepárate. He's almost here. Está casi aquí. Are you ready? ¿Estás tú listo? Let's look at some of these witnesses. Vamos a in ver the quiénes text. eran estos testigos que les decían esto de viene el Rey. Remember, witnesses testify.
Recuerda algo, los testigos testifican what they have known, what they have experienced, what they have seen, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han sido testigos. and they tell it to somebody else. Y se lo dicen a alguien. It's one thing to see it, it's one thing to experience, Es una cosa experimentar algo, verlo, but if we don't speak it, if we don't share it, pero si no se lo contamos a nadie, we are not witnesses. no estamos siendo testigos. And so here, both parts come into play. Both aspects of Entonces, aquí en esta idea, witnessing, experiencing, and declaring. las come- dos partes se juntan, lo experimentan, lo ven y hay que decirlo. So who are the first witnesses? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros testigos en esta historia? The two disciples Los dos discípulos, that Jesus sends to go and Esos bring dos- back this little donkey. a los que Jesús mandó a preparar y traer al pollino. I find this whole story, this interaction between Jesus and his disciples here, very interesting. Yo encuentro muy interesante esta interacción entre Jesús y sus discípulos. And it raises a lot of questions. Y me levanta muchas preguntas el Why texto. does Jesus send 2 and not 12? Por ejemplo, ¿por qué mandó Jesús solo a 2 y no a los 12? Why doesn't he send them all? ¿Por qué no mandó a los 12, a todo el grupo? Or why isn't the donkey just on the side of the road for him to take? ¿Y por qué no estaba el pollino ahí al lado de la carretera para que simplemente lo trajesen? Why does he have to send them? ¿Por qué tuvo que enviarlos a And estos dos? why does he give them the words to speak? ¿Por qué les dijo incluso qué tenían que decir? If anyone wants the donkey, tell them it's for the Lord. Si alguien nos pregunta por el pollino, de contestarle que es para el Señor. And then, of course, all of this happens. Y luego, obviamente, ocurrió todo lo que Jesús había dicho que iba a ocurrir. Why does Luke tell us this little story? Pero ¿por qué Lucas nos da estos detalles en la historia? Because I think it's telling us about the relationship here between Jesus and his disciples. Porque nos está hablando de una relación que hay entre Jesús y sus discípulos. Jesus has been preparing his disciples for their mission, Jesús ha estado preparando a sus discípulos para su misión, to speak about him and his purpose. para que hablen de Él y de sus propósitos. So he tells them, I want you to go and Entonces- untie this donkey, Les dice, quiero que vayáis a esta aldea, que desatéis al pollino, bring it to me. traédmelo, And if anyone asks, y si alguien os pregunta, here's the words to say. esto es lo que vais a contestar. So they needed to go in obedience. Entonces, ellos tenían que salir en They obediencia, needed to loose something that was tied up, tenían que soltar algo que estaba and then atado, they had to explain why this was y happening. luego tenían que contar por qué estaban haciendo lo que And estaban that's haciendo. exactly what we do as witnesses. Y eso es exactamente lo que tú y yo hacemos como Jesus tells testigos. us, Jesús nos dice, Go and share ve y to comparte those who are bound by sin, a aquellos que están atados por su pecado to tell them the purpose I have for them. y cuéntales el plan y el propósito que yo tengo para So ellos. really they are acting as witnesses because this is what they will do after the death and resurrection of Jesus. Y aquí están actuando como testigos porque es lo que van a hacer después de la muerte y resurrección de Jesús. Through their actions and through their words, they are witnesses of Jesus. A través de sus palabras y sus acciones serán testigos de And Cristo they are representing Jesus to other people. y están representando a Jesús delante de otros. Now there's another witness here too. Y aquí también hay otro testigo, A very odd witness, un testigo un poco raro, a little donkey. un pollino. We don't usually think of donkeys as being witnesses, No pensamos mucho en los pollinos cuando pensamos en un testigo, ¿no? but it's interesting that twice Luke tells us about the donkey that the Lord needs him. Pero es interesante que Lucas 2 veces nos dice el pollino que el Señor necesita. The Lord needs this little donkey. El Señor necesita este pollino. He's got a purpose even for this animal. Y Jesús tiene incluso un propósito para este animal. Why? ¿Por qué? Because he needs the animal to fulfill his mission, his Porque purpose. el Señor quiere que el animal cumpla su propósito también. Now this was a young donkey. It had never worked. It had never done anything in its life. Y ahora estamos hablando de un pollino que jamás ha trabajado en su vida, no ha hecho nada. It was likely untamed, so that because it says no one has ever ridden it, so no one has ever tamed Es that como, animal to ride. no sé cómo se dice untamed, es como sí, que nunca ha estado bajo ningún yugo, gracias, nunca ha estado bajo ningún yugo, nunca nadie lo ha utilizado, nunca nadie lo ha montado. If you've never ridden an untamed animal, Si nunca has montado un animal que no ha sido criado, it can be dangerous. puede ser muy Because peligroso, usually they just throw you off. They don't like that. porque a ellos no les gusta que te montes encima de ellos. But Jesus was able to take this donkey Pero Jesús fue capaz de coger este pollino and he could control it. He could use it. y Jesús podía controlar este pollino. Because he often takes the things in our life that are uncontrollable and he loves to bring control and Y order esto to es lo que those hace things. Jesús hoy en día. Coge las cosas de nuestra vida que están sin control y las pone en orden.
But why does Jesus sit on a donkey? ¿Por qué Jesús se sentó sobre el If he pollino? is coming as a king, Porque si viene como un rey, why not come on a horse? ¿por qué no vino en un caballo? It's a much more elegant animal. Es un animal más elegante, ¿no? Para That's un what the rey, un caballo. Romans would ride in Es after lo they que mon- conquered their enemies. They would ride on white horses. Es lo que montaban los romanos cuando conquistaban, les veías entrar en las ciudades con su caballo. But Jesus rode in on a donkey. Pero Jesús eligió un pollino. If we go all the way back to 1 Kings chapter 1, Si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, David is king. David es rey, He's dying. está muriendo. And one of his sons says, I want to be king. Y uno de los hijos de David dice, yo quiero ser el rey. So he gathers together all of his friends and all of his powerful associates to have a party to proclaim himself king. Entonces reúne a todos sus amigos, a todos sus socios y hacen una celebración, este hijo del rey, y dice, yo voy a ser el próximo rey. And David hears about this. Entonces el rey David escucha de esto que He está says, ocurriendo that is not the one who is to become king. y dice, él no va a ser el rey. My son Solomon is to become king. Mi hijo Salomón es el que va a ser mi So sucesor. this is what you need to do. Entonces tenéis que hacer esto. Go quickly, Id rápido, get my donkey, traed mi pollino and put Solomon on the donkey, y sentad a Salomón en el pollino and have him enter into the y gates of hacer Jerusalem que entre por las puertas de Jerusalén and celebrate that he is now y king. celebrad que ahora Salomón es el rey. And so Solomon, who was a king of peace, Entonces Salomón, que era un rey de paz, was declared king by riding into Jerusalem on a donkey. fue declarado rey mientras estaba montando el pollino de entrada a Jerusalén. Jesus, Jesús, who is also David's son, que también es hijo de David, rides into Jerusalem on a donkey entra en Jerusalén en un pollino to show that he is humble para mostrar que él es and that he humilde is the true king y que él es el verdadero rey and that he is a king of y que él peace. es un rey de paz. So this donkey had a purpose. Entonces este pollino tenía He también un was part of the propósito. witness of who Jesus Era was parte de ser testigo de quién era and Jesús part of his mission. y parte de su misión. The Lord loves to use the things that we have, El Señor ama utilizar lo que tenemos, our property, nuestras propiedades, our opportunities. nuestras oportunidades, jobs. nuestros He trabajos. can use all of these things El Señor puede utilizar todo esto to bring glory to his name para traer gloria a su and to nombre establish his kingdom. y establecer su reino. The third witness in this El text tercer testigo en esta historia, is probably the most obvious, quizás el más obvio, and that's the witness of the crowds. es el testigo. ¿Quiénes eran testigos? La multitud. The multitudes, the crowds Las of multitud, people la gente that were coming towards Jerusalem que with venían a Jesus. Jerusalén hacia Jesús. Now we have to understand a little bit about the geography here. Tenemos que entender un poquito de geografía So, aquí. Jerusalem is on a hill, Jerusalén estaba sobre un monte. and then there's a valley that comes down, Entonces hay un valle que baja and then it comes up with the Mount of Olives. y luego sube otra vez al monte de los olivos. And Jesus is coming along from the Mount of Olives, entering towards Jerusalem. Y entonces Jesús está bajando del monte de los olivos hacia Jerusalén. And at the very top is the temple. Y en la parte más arriba está el templo. Visible from the Mount of Olives, you can Y look tú lo and see the puedes ver. temple. Aquí abajo está el monte de los olivos y si miras hacia arriba puedes ver el templo. So Jesus is coming through the valley Entonces Jesús viene por el valle, by the Mount of Olives, cerca del monte de los olivos, and the people begin to celebrate and dance. y la gente empieza a celebrar y a danzar. They cast their coats, first of all, on the donkey. Se quitan los mantos y se los ponen al pollino. And then they take Jesus and they lift Jesus up and they put Y luego Jesus on the donkey. la gente coge a Jesús literalmente en brazos y lo sube al pollino. And then they begin to put their coats on the road Y empiezan a lanzar sus mantos al suelo for Jesus and the donkey to ride para que over. Jesús y el pollino pasen por encima de los mantos. This is a sign of great respect and great homage to a king. Y esto es una señal de gran respeto y honor al rey. Now, the other gospels all tell this story. Y también los otros evangelios también cuentan la They all historia. mention the palm branches. Y todos hablan de los ramos que llevaba la gente. Luke doesn't say anything about that. Y Lucas no dice nada de los ramos. But he does say that the crowds celebrated and honored him by laying their cloaks. Pero sí dice que la gente honró y celebró al rey poniendo sus mantos en el suelo. Our cloaks, our coats are a representation of us, our identification, who Nuestros we are. mantos representan nuestra identidad, quiénes somos nosotros. And they were laying down these things Y estaban rindiendo estas so cosas that Jesus could ride over para them. que Jesús pudiera pasar por encima. And then they began celebrating and praising in a loud voice. Y luego empezaban a celebrar y a danzar a gran voz.
Blessed is the King. Bendito es el Rey. Blessed is the King who Bendito comes es el Rey que viene. in the name of En the el nombre Lord. del Señor. Peace in heaven Paz en el cielo and glory in the highest. y gloria en lo alto. Some of the other gospels say that they use the word Hosanna. Y en otros evangelios se dice que decían Hosana, Hosanna, Hosanna, Hosana, Hosana, which means save us now. que significa sálvanos ahora. Save us. Sálvanos, The King is coming. sálvanos, el Rey viene. What a celebration ¿Qué this was. celebración era esto? Declaring who Jesus is. Declarar quién es Jesús. Every Sunday we sing and we celebrate and we declare who Jesus is. Cada domingo cantamos, celebramos y declaramos quién es Jesús. He is worthy of our praise and of our worship. Jesús es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza. I find the last phrase here very interesting. Y me parece muy interesante la última frase aquí. Peace in heaven and glory in the highest. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Where else do we hear something like that? ¿Dónde más escuchamos una frase así? Where else did we hear that type of wording before? ¿Dónde hemos escuchado eso antes? If we go back to the night that Jesus was born, Si volvemos a la noche en que nació Jesús, the angels appeared aparecieron los and ángeles. they declared to the shepherds, Y entonces los ángeles le dijeron a los pastores, born today in the city of David os ha nacido hoy en la ciudad de David is Christ the King, Christ un the Lord. Salvador, que es Cristo And el then Señor. it begins to speak. Y entonces empezaron All the a angels decir, began to shout and glorify God, glory in the highest. y toda la hueste de ángeles comenzó a glorificar al Señor, a decir, gloria en las alturas, gloria a Dios en las alturas, Peace on earth, y paz en la tierra, goodwill towards all men. y buena voluntad para todos los hombres. So in Luke chapter 2, with the birth of Jesus, Eso ocurre en Lucas 2 con el nacimiento de Jesús. we have the heavenly beings, the angels, declaring, Tenemos a los seres celestiales, o sea, los ángeles declarando, glory to God gloria a Dios and peace on earth. y paz en la tierra. But here, when Jesus Pero enters aquí, Jerusalem, cuando Jesús entra en Jerusalén, we have earthly beings, tenemos gente de seres terrenales, humans, humanos, declaring, declarando glory to God in the highest gloria a Dios en las alturas and peace in heaven. y paz en el cielo. It's the opposite. Es lo opuesto. It's like Luke puts these two ideas together Entonces, Lucas pone estas dos ideas to juntas show that the birth of Jesus and the declarations about him para mostrar que el nacimiento de Jesús y lo que se declaró sobre él are being repeated by the crowd here, está siendo repetido por estas multitudes aquí and that he will become king. y que él va a ser rey. Now, he doesn't become king in that moment, Pero no llegó a ser rey en ese momento, but he is the king. pero él es el rey. And we will see soon how he becomes. Y vamos a ver cómo se convirtió en rey. So there's a witness of the crowd. Entonces, hay un testigo que fue la multitud, There's also a witness of the word. pero también hay otro testigo que es la palabra. These words that the crowd was speaking. Las palabras que la gente proclamaba. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. It comes from Psalm 118, verse 26. Y esto viene del Salmo 118, 26. 26. It comes from this psalm. Y viene de este salmo. And they add the word king here Y aquí añaden simplemente la palabra rey, because they are declaring that the king is coming. porque están declarando que viene el rey. What's special about this psalm? ¿Y qué es algo especial de este salmo? There was a group of psalms from 113 to 118 Tenemos un grupo de salmos que van desde el 113 hasta el 118, that are called the praise psalms, the que son Hallel psalms. los salmos de alabanza, Halal. halal en hebreo. It's where we get the word alleluia, Es la misma raíz de la palabra aleluya. right? And so the idea here is that when the Jews were coming to Jerusalem on the Passover week, Entonces, la idea aquí es que cuando los judíos venían en la Semana Santa, all of these Jews coming from all over Israel and all over the world coming towards Jerusalem, los judíos se juntaban de todas las regiones de Israel, y de todos los países y venían hacia Jerusalén. as they are entering into Y Jerusalem,
a medida que entraban en Jerusalén, they are singing these songs. iban cantando estos salmos. They are worshiping the Lord Están alabando al Señor, by speaking these songs and hablando praising these estos songs. salmos que hablan de alabanza a And Dios. Psalm 118 is the final psalm. Y el 118 concretamente es el último salmo de este So grupo. this is already on their minds. Entonces ya está en su mente. And they realize that this is the day that is being spoken about by the prophet in the Entonces se Psalms. están dando cuenta, ese es el momento del que el profeta nos habló, That Jesus has come. que Jesús ha venido He is the one who was blessed of the Lord to be here. y Él es el bendito del Señor que tenía que estar aquí. So there's a witness here of the word of God. Y entonces hay incluso un testigo aquí, que es la palabra. The word of God palabra de always Dios. witnesses to Jesus Y and la what he palabra de Dios siempre va a ser testigo, siempre te va a señalar a Jesús. But there's another witness in this text. Pero aquí también en el texto hay otro testigo, It's the witness of Jesus. Jesús mismo. If we were to stop this verse right at verse 38, Si nos detuviésemos en Lucas 19:38, we would think that this was a great moment of celebration. nos daríamos cuenta de que es un gran momento de celebración. Everything is fine. Todo está bien, The crowds love him. la multitud ama a He's going to be Jesús, king. Él va a ser rey, But that's not the end of the story. pero ahí no se termina nuestra historia. There's more to this story. Hay mucho más. Because Jesus actually doesn't respond by saying, yes, keep praising, keep going. Sí, Jesús nos responde y dice, venga, seguid alabándome, continuad. Rather, he stops No, en su lugar se detiene and he begins to weep. y empieza a llorar. And I can just see Jesus coming along that mountain, Y puedo imaginarme a Jesús bajando de esa montaña, coming around the corner, dando la vuelta a la and esquina looking up and seeing Jerusalem there y levantando su mirada y viendo a Jerusalén allá arriba, with its walls and con its todos gates sus muros y and sus the temple puertas behind it. y el templo detrás. And when he looks at the city, his heart is broken Y cuando ve a la ciudad, su corazón se rompe, because he knows that this city is not ready to receive him. porque él sabe que la ciudad no está lista para He recibirlo. begins to mourn Y empieza a cry llorar, because he knows the rejection. porque sabe que viene el rechazo. And he knows what that rejection will mean for them. Y sabe lo que va a significar el rechazo para ellos. He speaks a word of destruction. Y habla una palabra de destrucción. That this city, the city of peace, Dice, esta ciudad de paz rejected their peace rechazó a quien era su paz and they would be destroyed. y por tanto serán destruidos. Now, this is not something that Jesus delights in. Y no es algo que Jesús se goce en He decir is este not tipo de speaking in cosas. vengeance and anger. No, no está hablando en venganza, He is weeping está and crying llorando because he en knows dolor, the condition porque of the human heart. sabe la condición del corazón He humano. knows the peace that he wants to bring to each of us. Él sabe que Él es la paz, Él quiere darnos la paz a And cada so uno de many of us, like nosotros. Jerusalem, Y nosotros, muchos de nosotros somos we como Jerusalén. reject him. Le rechazamos a We Él. reject the hope, the peace that he can bring. Rechazamos la esperanza que Él nos quiere Because we traer. so often want to hold on to our own purposes and desires. Porque a veces nos queremos aferrar a nuestros planes y We want propósitos to hold on to our own personales. pain and our own hurts. O a veces nos aferramos al dolor, a nuestras heridas. Because for some of us, it becomes a part of our identity, who we are. Porque se han convertido en parte de nuestra identidad. And we hold on to those Y things. nos aferramos a And ellas. Jesus says, give them to Y me. Jesús dice, dámelo a mí. But we hold on. Pero nosotros nos aferramos And we reject him. y lo rechazamos. And the response of Jesus Y la respuesta de Jesús is that he weeps es que llora. because he knows the brokenness. Porque Él sabe de esa rotura. He knows the pain. Él sabe de ese dolor. He knows what will happen when we stay in our pain. Y Él sabe lo que va a ocurrir cuando decides quedarte con el dolor. He wept over this city. Entonces lloró sobre la ciudad. 40 years later, 40 años después, the Romans would come. los romanos vendrían, They would surround the city rodearían la ciudad and they would totally destroy the y whole city, la destruirían completamente, just as Jesus said. como dijo Jesús. But he also spoke about stones. Pero también habló de piedras. He spoke about stones. I want to go back to look what the Pharisees said to him in verse Y 39. me gustaría que en el versículo 39 volviéramos un poquito a lo que dijeron los fariseos. During this whole celebration, Durante toda esta celebración, some of the Pharisees algunos de approached los Jesus fariseos se acercaron a Jesús and they say, Jesus, y le dijeron, Jesús, rebuke your disciples. por favor, dile a tus discípulos
This is not the thing that they should be que doing. no tienen que estar haciendo esto. They should Regáñalos. They should not be worshiping, they should No not be tienen que honoring, they estar should not be adorando, no celebrating. tienen que estar celebrando, no tienen que estar alabando. Rebuke your Por disciples. favor, diles que paren. And we don't know why they said this, Y no sabemos por qué los fariseos dijeron esto, but there's something in them that says this needs to stop. pero había algo dentro de los fariseos que decía, esto tiene que cortarse, no puede seguir. And they reject the message of the king. They reject receiving. Y rechazaron el mensaje del rey, rechazaron recibir al rey. And to them, Jesus said, Entonces a los fariseos Jesús les contesta, if these people si esta gente don't continue to cry out, no continúa or they're aclamándome silent, o or se they're calla, the rocks will entonces cry out. las rocas clamarían. What does that mean? ¿Qué significa? Now, I've often been told, and I've been taught from the time I was a young age, that it meant that right there the rocks would have a worship service or a praise service. A mí me enseñaron desde pequeñito que si se callaban las piedras, si se callaba la gente y clamaban las piedras, iban a tener todas las piedras un culto de alabanza. So all of a sudden, you just have this idea in your mind that the rocks are going to start Y shouting. creces con la idea de que las piedras van a empezar a tener su culto de alabanza y van a empezar a cantar al Señor. Has that been your idea? ¿Ha sido tu idea también? Right? Sí. Sometimes we refer to this. A too, veces right? sacamos este pasaje y If we decimos don't eso, worship ¿verdad? Jesus, the rocks will cry Si out. nosotros no clamamos, entonces las piedras van a empezar a cantar. I don't think that's what Jesus is saying here, Pero no creo que esto es lo que Jesús quería decir aquí. because the crowd was silent. Porque, The crowd did become silent. porque la gente sí se terminó callando. I'm sure as soon as Jesus began to weep and cry, Yo creo que a medida que Jesús empezó a llorar, everything went quiet. todo empezó, esa multitud clamando empezó a silenciarse y a callarse, But all of those rocks around, they didn't begin to sing. pero todas las rocas no comenzaron a cantarle a Dios. So what does this mean? Entonces, ¿qué significa de que si vosotros os callareis, las piedras clamarían? What does it mean to cry out? ¿Qué significa clamar? It has the idea to express shock Cuando tú clamas, estás expresando un shock que tienes, or fear o un miedo, or joy o incluso gozo, or a celebration that something is good. o una celebración de algo que ha ocurrido. It can be negative, it can be Puede ser positive. negativo, puede ser positivo. But the idea is that there's something in us that just needs to be expressed, and so we shout it out. Pero la idea de clamor, el verbo clamar, significa expresas algo, bien positivo o negativo, pero lo lanzas. So let me ask the question. Entonces te hago la pregunta. If stones could speak, Si las piedras pudieran hablar, what would they say? ¿qué dirían? If stones could speak, Si las piedras pudiesen hablar, what would they cry out? ¿qué clamarían las piedras? I think Jesus tells us. Y yo creo que Jesús nos está dando la respuesta. Because the stones are also a testimony to his story. Porque las piedras en esta historia también son testigo. The En esta stones historia, are a las witness. piedras también son testigos And they are speaking to us. y están hablándonos, Not physically with no their voices, físicamente, but through the witness that they have. sino porque han sido testigos de lo que han visto. So what's the first message of the stone? Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de esas piedras? There's a warning. Alerta, hay una alerta. Destruction is coming. Viene la destrucción. Unless you change your ways. Si no cambias de rumbo, Unless you realize who really is the king that brings peace. si no te das cuenta de quién es el rey que verdaderamente trae paz, There's a warning. hay una alerta, cuidado, Destruction is coming. viene la destrucción. Right in the text here in verse 44, Aquí Jesus en el says, versículo 44 Jesús dice, another kingdom, your enemies will come, they will surround you, and then they will tear down the stones, stone by stone. dice, van a venir los enemigos, en el futuro te van a rodear, te van a derribar a tierra, tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. The stones will be torn down. Las piedras caerán una a una. The walls, Los muros, the roads, las the carreteras, temple, el templo, every stone toda piedra that testifies to God's way, the things of God, the worship of God, and que the ha sido old system, testigo de Dios, de su sistema, de todo, it will be torn down. será tirada. Jesus also says something Y similar también in Luke Jesús chapter dice, 21. en Lucas 21, In dice verses algo 5 to parecido. Si leemos los versículos 5 y This 6, is during the Holy Week when he goes into the temple every day. esto es durante la Semana Santa, cuando Él está en el templo, dice así, y Jesus is speaking in the temple. Jesús está hablando dentro del templo. look at what Y it míralo, says. vamos a ver lo que dice. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo,
En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesus was saying Jesús estaba a diciendo prophetic word. una palabra profética. All of these stones that look beautiful, Todas estas piedras que son all of these bonitas, stones that are used for rituals and for worship, todas estas piedras utilizadas para rituales y para adoración, they will be torn down. serán quitadas, They will be ruined. serán arruinadas. Why? ¿Por qué? Because if a stone could speak, Porque si una piedra pudiera hablar, it would say, te diría, be careful what you build your life upon. cuidado con lo que estás edificando tu vida. Be careful what you put your hope on. Cuidado en dónde estás poniendo tu esperanza. What you think is solid, Lo que tú crees que en tu vida es what you sólido, think is beautiful lo que and tú worthy crees to que en tu invest your vida life in, es digno de que tú inviertas tu vida en if ello, it is not part of God's plan, si no está en el plan de Dios, it will come down. será derrumbado, It will fall. caerá. And many people will find Y mucha gente se va a dar cuenta that they have built their lives on rocks that crumble. de que construyeron su vida sobre rocas falibles. The Jews had their religious system, Los judíos tenían su sistema religioso and they loved that system. y les encantaba su sistema And religioso they didn't see that it pointed to Jesus. y nunca vieron que les señalaba hacia They did Jesús everything they could to protect that system, y hicieron todo lo que estaba en sus manos por proteger su sistema religioso, including killing the one that the system pointed towards. incluyendo darle muerte a aquel a quien señalaba su plan. So it was all destroyed. Entonces todo se destruyó. So the first message of the stones, Entonces el primer mensaje que te dicen las piedras es: be careful what you depend on. cuidado en qué estás basando tu vida. During this week, Jesus also spoke about another stone. Y también durante esta semana Jesús habló de otra piedra. In chapter 20, En el capítulo 20, verses 9 to 18, he tells a story, a parable. en los versículos 9 al 18, Jesús está contando una parábola. That there's a man who owns a vineyard, Que había un hombre que tenía una viña and he has people working his y vineyard. tenía labradores trabajando en su viña. And so the time's time for the harvest, so he sends his servants to get the harvest from the Entonces workers. manda a este dueño, a su siervo, a ir a los labradores And they kill the servant. y lo matan al siervo. So he sends another servant. Entonces manda a otro siervo They kill him. y dice la historia que lo vuelven a finally the matar. man says, Entonces finalmente el dueño de la "I'm gonna viña send my dice, son. voy a enviarles a mi hijo. Surely they will love and Seguramente respect him." que van a amar a mi hijo. And when the son comes, Y cuando llega el hijo a la viña, they said, hey, this is our opportunity. dicen, esta es nuestra oportunidad. He's the only inheritor of Él this. es el único heredero de esta viña. If we kill him, Si le matamos a él, it will be ours. todo será nuestro. So they kill him. Entonces matan al hijo del dueño. And Jesus ends this parable Entonces Jesús termina esta parábola by saying this. diciendo esto: The stone that the builders rejected la piedra que desecharon los edificadores became the cornerstone. ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesus is saying, I'm the stone. Y Jesús aquí está diciendo, yo soy la piedra, And the stone that my people are rejecting, y la piedra que está desechando mi gente, God is going to take that stone Dios va a coger esa piedra and he's going to make it the cornerstone. y la va a hacer la piedra angular. And this also comes from Psalm 118. Y esto también viene del Salmo 118, It speaks of his coming, but it also que speaks habla of his rejection. de su venida Rejection. y también de su rechazo, And it also speaks of the fact that God will redeem this moment. y también habla del hecho de que Dios va a redimir este momento. The things that people reject, Las cosas que la gente rechaza, God often has a purpose for. Dios muchas veces tiene un propósito para ellas. What would these rocks say if they could speak? ¿Qué te dirían las rocas en este momento si te pudieran hablar? They would say this. Te dirían esto: God's way is a way of rejection. los caminos de Dios muchas veces son caminos de rechazo. It's a way of pain. Es un camino de dolor, But it's a way that God restores and brings pero es un salvation. camino donde Dios restaura y trae salvación. We have all faced rejection. Todos hemos experimentado rechazo It's painful. y duele, It hurts. duele. We don't like it. No nos gusta el rechazo. It makes us feel like we are less than what people want. Nos hace sentir que somos menos de lo que la gente espera. Rejection wounds us deeply. El rechazo nos hiere profundamente. Jesus was rejected. Jesús fue rechazado. He was the one who could bring peace and everything to them, and they rejected him. Jesús era el que podía traer paz y fue rechazado. But God says, I've got a greater purpose than that rejection.
Y Jesús y Dios dijo, yo tengo un plan más grande que ese rechazo que I'm has gonna sufrido. use that Voy a rejection utilizar ese rechazo to establish para something establecer new, algo nuevo, to establish a cornerstone. para establecer una piedra What angular. is a cornerstone? ¿Qué es una piedra angular? It's the Es la it's the piedra foundation where two walls meet, Que es el fundamento donde dos muros se encuentran. so that you can build a strong building on that foundation. Y sobre una piedra angular tú puedes construir un edificio muy grande. So God took the rejection of Jesus. Entonces Dios tomó ese rechazo a Jesús This is the foundation y dijo, este va a ser el fundamento for my new kingdom, para mi nuevo for my reino, new temple, para mi nuevo for the templo, way of life. para el camino de vida. They rejected Jesus, Rechazaron a Jesús, but God turned it for good. pero Dios le dio la vuelta y lo transformó en algo bueno. So if rocks could speak, Entonces, si las piedras te pudieran hablar, they would warn of imminent destruction if we build on the wrong thing. te dirían lo primero, cuidado, si estás fundamentando tu vida en lo erróneo, puede caer, They also tell us that rejection can be used by God pero también te dirían, el rechazo puede ser utilizado por to Dios fulfill His purpose. para cumplir su plan y propósito. But there's another rock that we need to talk about, Pero tenemos que hablar de una tercera piedra, because there's some more rocks in this story from the Holy Week porque hay más rocas en esta historia de la Semana Santa that also have a message. que también tienen un mensaje. And the first is the message of the tomb. Y la primera es el mensaje de la tumba. When Jesus died, Cuando Jesús murió, Joseph of Arimathea went and got permission, took down his body, José de Arimatea fue a pedir permiso para que le dieran el cuerpo de Jesús. and then they took Jesus Y entonces cogieron a Jesús and they placed him in a tomb. y lo metieron a una tumba. A tomb made out of rock, Una tumba hecha de roca, tomb made out of stone. una tumba hecha de piedra. This means that death had a hold on Jesus. He was dead. Y entonces esto significa que no había más que hacer. Jesús estaba muerto. He is placed in the tomb. It looks like it is defeated. It is done. Es como que si ya Jesús hubiese sido derrotado. No hay nada más que hacer aquí. Está enterrado en una tumba de roca de piedra. I think Luke is interesting because he says no one else was laid there. No one else had ever been in this tomb. Y creo que aquí Lucas hace un punto. Nadie más había sido nunca enterrado así, en este tipo de tumba. This was a special tomb Era una prepared tumba for Jesus. especial, especialmente preparada para Jesús. Just like no one had ridden the donkey, no one had ever been in the tomb. Nadie había montado un pollino antes, nadie había sido enterrado en este tipo de tumba. Jesus' dead body is placed in El cuerpo this tomb. muerto de Jesús fue enterrado en esa tumba de piedra. And from a human perspective, Y desde un punto de vista humano, it looks like it is over. parecía que no había nada más que hacer, se terminó. The king is dead. El rey está muerto And his body's in the tomb. y su cuerpo está en la tumba. But that's not the last one. Pero esa no fue la última palabra. Look at Luke chapter 24. Mira verses lo que 1 and dice 2. Lucas capítulo 24. There's another stone. Hay otra roca. On the very first day of the week, El primer día de la semana, Resurrection Sunday, el domingo de the resurrección, women come to the vienen tomb. las mujeres a la tumba. And what do they see? ¿Y qué es lo que ven? The stone that was in front La of the tomb piedra que había sido puesta delante The de la stone that tumba, was covering la the piedra que cubría la tumba has been moved. ha sido removida. It is no longer covering the Ya no tomb. está cubriendo a la tumba. The stone has been moved La piedra ha sido removida and the grave is empty. y está la tumba vacía. The message of the stone is this. El mensaje de esa piedra es: He's alive. está vivo, He rose again. se levantó, He's victorious. es victorioso, He has overcome ha death. vencido, aleluya. This is what the rocks Eso will es lo que, cry out. lo que las piedras clamarían. He died. Murió, He was buried. fue enterrado, He rose pero se again. levantó, aleluya. The people rejected Jesus, La gente rechazó a Jesús and the stones wanted to cry. y las piedras querían clamar. The last word is the word of the tomb. Pero la última piedra que clama es la de la tumba. It's empty. Está vacía, It's empty. está vacía, He is alive. está vivo Jesús. I'm going to ask the worship team to come. Voy a pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. Jesus is alive. Jesús vive. If these rocks could speak, Si estas piedras pudieran clamar, what would they ¿qué say? dirían? The king was dead.
El rey estuvo He muerto, was here, estuvo aquí, but he is not here pero anymore. ya no está aquí. He is alive. Está vivo, He's alive. está vivo. We talked today about the coming of the king, Hoy hablamos de que viene el rey and we talked about being witnesses. y hablamos de que viene el rey y somos testigos. We are waiting for the king to come again. Estamos esperando su segunda venida, que vuelva. This time when he comes, Y esta vez cuando él vuelva, he will not come on a donkey. no va a venir en un pollino, He will come in the sky. va a venir desde el His cielo. feet will touch the earth. Sus pies tocarán la He tierra will defeat his enemies, y va a vencer a sus and he enemigos will establish his kingdom y va a establecer su reino so there is complete peace. para que ever. haya una paz completa. But until that moment Pero comes, hasta que el momento llegue, we are to be witnesses. tenemos que of seguir these. siendo testigos de estas cosas. We need to be ready Tenemos que estar listos for the day of his para el visitation. día de su visitación. Are you ready for his ¿Estás listo? visitation? Are you ready? ¿Estás listo? Maybe you're here today for the Quizá tú first estás time, hoy aquí and you've never put your faith in Jesus. y nunca jamás has puesto tu fe en Jesús. You've heard stories about him. Te han you know a little contado bit- historias de Jesús. You know a little bit about his death and resurrection. Has escuchado un poquito de su vida, de su But you've resurrección, never put your hope pero and confidence nunca in him. has puesto tu confianza y esperanza en Él. If you would like to receive Si te Christ today, gustaría recibir a Jesús en tu corazón, I would encourage you today. te animo, Respond to him. respóndele. In a few moments, we are going to have En communion, unos momentos vamos a tomar de la Santa Cena and we're going to celebrate y vamos a celebrar the death and the resurrection of la Jesus. muerte y la resurrección de These are Jesús. witnesses for us. They're witnesses for Y us. estos elementos que tomamos son testigos para nuestra vida. The last word that we read in the text of 1 Corinthians 15 is that we do this until the Lord comes. Y lo último que leemos acerca de la Santa Cena en 1 Corintios es que hagamos esto hasta que Él vuelva, It's a witness for Him. porque es un testimonio para Él. But if you've never received Jesus, Pero si nunca jamás has recibido a Jesús, I'd like to give you that opportunity. me gustaría today. darte esa oportunidad. Would you receive Jesus? ¿Quieres recibir a Jesús? Would you like to respond to Him? ¿Quieres responder al mensaje Say, I need to build my life on Him, y decir, sí, yo necesito fundar mi vida en Jesús, not on my own way. no en mis propios caminos? After the time of communion, Y después del tiempo de tener la Santa Cena, there will be a group here by the cross va a haber un willing grupo aquí debajo de la cruz. to meet with you, to pray with you, to encourage you. Y te animo porque van a estar ahí para a encontrarse contigo, para orar contigo. Let's stand together. Y levantémonos todos, por We're going to favor. worship the Lord, Y vamos a adorar al Señor. and we're going to prepare our hearts for Y vamos a communion. preparar nuestros corazones para la Santa Cena. Let's be ready and Preparémonos proclaim the y coming proclamemos of the King. la venida del Rey. Amen. Amén. Aleluya. Merezco tu amor. Soy una oveja que escapó. Fue tu empeño en encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Fue tu bondad mi salvación.